La mañana en que la vida de Enrique Guzmán dio un giro irreversible, no comenzó con señales dramáticas, ni con presagios oscuros, ni con esas corazonadas inexplicables que a veces anuncian una tragedia. Al contrario, fue un amanecer tranquilo, casi apacible, bañado por la luz suave que entraba por las cortinas del hogar que él había compartido durante décadas con la mujer de su vida. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que aquella jornada, aparentemente común, quedaría marcada para siempre como el inicio del capítulo más doloroso en la existencia del legendario cantante mexicano. Enrique, acostumbrado a mantener una rutina matinal casi monástica, se despertó temprano, como siempre. Caminó con pasos lentos hacia la cocina, preparado para preparar el café que su esposa tanto disfrutaba. Desde hacía años, era él quien cuidaba de esos pequeños rituales cotidianos, no por obligación, sino por un amor silencioso que se había fortalecido con el paso del tiempo. Lo que para otros podría parecer un gesto sencillo, para él era una expresión profunda de compromiso, de ternura, de un estoy contigo, que se repetía día tras día sin necesidad de palabras. Pero aquella mañana algo se sintió diferente. Cuando se acercó al dormitorio para despertarla suavemente, notó que su respiración era irregular, entrecortada, casi imperceptible. Su piel, antes cálida, lucía pálida, y había una sombra de agotamiento que no había visto antes. La llamó por su nombre, primero con delicadeza, luego con una preocupación creciente, pero no obtuvo respuesta. En ese instante, su corazón se detuvo por un segundo, como si la realidad se negara a ser aceptada. La angustia lo invadió de inmediato. Llamó a los servicios de emergencia con las manos temblorosas, incapaz de controlar la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo. Mientras esperaba, sostuvo su mano con una mezcla de fuerza y miedo, como si temiera que al soltarla ella pudiera desvanecerse para siempre. En su mente se agolparon imágenes de su vida juntos, los inicios de su relación, los momentos en que reían hasta llorar, las discusiones que parecían irreconciliables, pero que siempre terminaban con un abrazo sincero, las noches en que ella lo acompañaba en silencio después de un concierto difícil. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, el ambiente se transformó en un torbellino de voces. Órdenes rápidas y movimientos calculados. Para Enrique, todo sucedía a cámara lenta. Observó impotente cómo revisaban sus signos vitales, cómo conectaban los equipos, cómo intentaban estabilizarla. Cada minuto parecía eterno, y cada palabra técnica que escuchaba lo golpeaba como un martillo. No sabía exactamente qué pasaba, pero lo intuía. Su esposa estaba luchando por su vida. La trasladaron al hospital con urgencia, y él fue detrás, incapaz de apartar la vista de la ambulancia que avanzaba dejando tras de sí un rastro de sirenas que cortaban el aire. En su interior, Enrique se debatía entre la esperanza y el terror. No podía concebir un mundo sin ella. No podía aceptar que el destino pudiera arrebatársela de esa manera, sin previo aviso, sin darle la oportunidad de prepararse emocionalmente. Al llegar al hospital fue conducido a una sala de espera fría, donde el silencio era tan pesado que parecía aplastar su pecho. Allí pasó horas que se sintieron como años. Observaba la puerta como si de ella dependiera su existencia, esperando que algún médico saliera con noticias, temiendo lo peor, rogando en silencio. Había conocido el éxito, la fama, el reconocimiento del público, pero nada de eso servía en ese momento. Allí, sentado con las manos entrelazadas y la mirada perdida, Enrique no era una estrella, no era un ícono de la música latina. Era un esposo desesperado, un hombre enfrentado a la fragilidad de la vida. Finalmente, el médico apareció. Su expresión era seria, marcada por la profesionalidad, pero también por la compasión. Enrique sintió un nudo en el estómago incluso antes de escucharlo hablar. Y entonces, llegó la frase que ningún ser humano está preparado para escuchar. Lo sentimos mucho, señor Guzmán. La condición de su esposa es crítica. Esas palabras, simples pero devastadoras, rompieron el mundo de Enrique en 1000 pedazos.
El médico explicó que su esposa había sufrido un colapso sistémico relacionado con una enfermedad que, aunque habían tratado de controlar durante meses, había progresado de manera agresiva en los últimos días, sin mostrar síntomas evidentes. Su organismo estaba fallando, y los doctores estaban haciendo todo lo posible, pero las probabilidades no estaban a su favor. Enrique sintió que las paredes se cerraban sobre él. Un temblor recorrió su cuerpo, y se llevó una mano al pecho intentando calmar la opresión que lo ahogaba. El médico le preguntó si quería verla, y él asintió sin poder pronunciar una palabra. Caminó por los pasillos del hospital con pasos inseguros, como si avanzara a través de un sueño del que deseaba despertar. Cuando entró en la habitación, la vio conectada a múltiples máquinas, rodeada de tubos, con la piel más frágil que nunca. Era una imagen devastadora, muy distante de la mujer fuerte, elegante y llena de energía que él había conocido y amado. Se acercó lentamente, tomó su mano con una ternura desbordante y comenzó a hablarle, aunque no sabía si ella podía escucharlo. Le dijo cuánto la amaba, cuánto necesitaba que se quedara, cuánto miedo tenía de perderla. No trató de ocultar sus lágrimas, las dejó caer libremente, como si fueran un lenguaje universal que traspasara el silencio. Las horas que siguieron fueron una mezcla de esperanza efímera y realidad cruel. A veces los doctores decían que había una pequeña mejora, otras que su estado volvía a empeorar. Enrique pasó cada minuto a su lado, negándose a irse, negándose a comer, negándose a aceptar la posibilidad de que ese pudiera ser su último día juntos. Pero a medida que avanzaba la noche, la verdad se fue imponiendo. Su esposa estaba perdiendo la batalla. El momento definitivo llegó en silencio. Enrique sintió cómo su respiración se hacía más lenta, más débil, como una vela que se consume poco a poco. La apretó con fuerza, apoyó su frente en la de ella, y entre sollozos le susurró que estaba bien, que podía descansar, que él estaría bien, aunque sabía que era una mentira piadosa. No sabía cómo sería su vida sin ella, pero en ese instante solo quería que dejara de sufrir. Finalmente, su mano se relajó. El monitor emitió un sonido que Enrique nunca olvidaría. Y fue así como el amor de su vida se apagó en silencio, llevándose con ella una parte esencial de su alma. Él permaneció allí sin moverse, sostenido únicamente por el amor que los había unido por tantos años. No gritó, no se desmoronó de inmediato. Simplemente permaneció inmóvil, como si su mente se negara a aceptar la realidad. Pero cuando finalmente comprendió que era verdad, que ella se había ido, un gemido profundo, casi animal, brotó de su pecho. Fue un llanto desgarrador, el llanto de un hombre que acababa de perder su razón de ser. Aquella noche, Enrique Guzmán entendió que no importa cuán grande sea la fama, cuántos escenarios se hayan conquistado, cuántos discos se hayan vendido, el dolor humano es universal, y la muerte no conoce jerarquías. Perder a su esposa fue el golpe más duro de su vida, uno del que sabía que nunca podría recuperarse por completo. La noticia de la muerte de su esposa se extendió rápidamente entre familiares, amigos cercanos y los medios de comunicación. Sin embargo, durante las primeras horas, Enrique Guzmán permaneció completamente ajeno al mundo exterior. No contestó llamadas, no respondió mensajes, no quiso hablar con nadie. Para él, el universo entero se había reducido a un cuarto silencioso del hospital y al peso devastador del vacío que sentía en su interior. Mientras los médicos y enfermeras se movían con profesionalismo, él seguía sentado junto a la cama donde ella había pasado sus últimas horas. Observaba las sábanas, las flores marchitas en la mesa de al lado, la ropa doblada que ella había traído para la internación. Cada detalle era una punzada más en el corazón. Le parecía imposible que un cuerpo tan lleno de vida, tan lleno de ternura, pudiera ahora yacer inmóvil, sin el brillo en los ojos que siempre iluminaba su jornada. Cuando finalmente una enfermera, con voz suave y mirada empática, le ofreció acompañarlo fuera de la habitación, Enrique sintió como si sus piernas pesaran toneladas. Se levantó con dificultad, apoyándose ligeramente en la pared para no perder el equilibrio.
Era como si el mundo entero hubiese cambiado su forma, como si nada encajara ya en su lógica habitual. Al salir del hospital, lo primero que sintió fue el aire frío de la madrugada. Era un viento suave, pero para él fue como si lo atravesara de lado a lado. Se abrazó a sí mismo, incapaz de encontrar una postura que aliviara el temblor interior que lo dominaba. Afuera, la ciudad seguía viva. Autos que pasaban, luces que parpadeaban, sonidos lejanos de conversaciones, de música, de pasos. Y sin embargo, para Enrique, todo parecía distante, ajeno, casi ofensivo. ¿Cómo podía el mundo continuar? ¿Cómo podía la gente reír, hablar, trabajar, como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía el universo ser tan indiferente al dolor que lo consumía? La familia comenzó a llegar a la casa horas después, cuando la noticia fue confirmada. Cada persona entraba con una mezcla de tristeza y cautela, sin saber exactamente cómo acercarse a él. Algunos intentaron consolarlo con palabras, otros con abrazos prolongados. Otros simplemente se sentaron en silencio a su lado. Pero nada lograba atravesar la capa de dolor que lo rodeaba. Enrique escuchaba, asentía, agradecía, pero en realidad no estaba allí. Su mente seguía atrapada en la habitación del hospital, en los últimos suspiros de la mujer que había amado más que a sí mismo. Durante los días siguientes, el hogar que ambos compartían se transformó en un lugar extraño, silencioso y dolorosamente vacío. Cada rincón le recordaba su presencia. La silla donde ella se sentaba a leer, la cocina donde preparaba sus recetas favoritas, el perfume suave que aún permanecía impregnado en las cortinas. Enrique caminaba por la casa como un fantasma, tocando los objetos con delicadeza, como si temiera romper la magia que aún conservaba su esencia. Las noches eran lo peor. Durante más de 40 años, él se había acostumbrado a dormir al lado de ella, a escuchar su respiración calma, a sentir su mano buscando la suya en la oscuridad. Ahora, el silencio del dormitorio lo desgarraba. Se acostaba en la cama, pero el lado donde ella solía dormir le parecía demasiado grande, demasiado frío. A veces, por reflejo, extendía la mano hacia el otro lado, esperando una caricia que nunca llegaba. Y cuando la realidad lo golpeaba de nuevo, el llanto lo sorprendía con una fuerza que lo dejaba sin aliento. El funeral fue un capítulo aparte. Aunque él deseaba que fuera algo íntimo, la figura pública que siempre había sido hizo imposible mantener el evento en la estricta privacidad. Personalidades del mundo del espectáculo, periodistas, amigos de juventud, músicos, familiares lejanos. Todos acudieron. Muchos querían ofrecer sus condolencias. Otros simplemente querían estar presentes en un momento histórico para la vida del artista. Para Enrique, sin embargo, todo aquello era un ruido lejano, un escenario más en el que no quería estar. Cuando se acercó al ataúd, sintió que sus piernas volvían a temblar. El rostro de su esposa, sereno y en paz, contrastaba dolorosamente con el torbellino emocional que lo agitaba. La acarició por última vez, como quien intenta grabar en la memoria los detalles de algo invaluable. Le habló en voz baja, solo para ella, palabras de amor, de gratitud, de arrepentimiento por no haber podido hacer más. La besó en la frente, sintiendo el frío que lo atravesó como un cuchillo. Fue ese momento, más que cualquier otro, el que marcó en su alma la certeza absoluta de que había perdido algo irreemplazable. Los discursos, las flores, las canciones, incluso los aplausos finales del público presente. Todo le pareció confuso, difuso, casi absurdo. ¿Cómo se puede aplaudir en un funeral? ¿Cómo puede el ser humano buscar consuelo en rituales cuando el dolor sigue latiendo tan vivo dentro del pecho? Y sin embargo, Enrique entendió que no era para él, ni siquiera para ella. Era para el amor que ambos habían construido, para los recuerdos compartidos, para el legado de una vida vivida con intensidad. Pasaron semanas y luego meses, y Enrique continuó sumido en un duelo profundo. A pesar de los esfuerzos de sus hijos y amigos para animarlo,
la tristeza no hacía más que crecer. Algunos días lograba levantarse con la determinación de seguir adelante, de honrar la memoria de su esposa de alguna manera. Otros días, en cambio, apenas podía levantarse de la cama. La casa se sentía vacía, inmensa, silenciosa. Ya no había risas, ni conversaciones casuales, ni pasos por el pasillo al amanecer. Empezó a perder interés por la música, el motor que había impulsado toda su vida. Las guitarras permanecían guardadas, cubiertas de polvo. Los cuadernos donde escribía letras nuevas quedaron abandonados en un cajón. Los escenarios, que antes lo llenaban de emoción y adrenalina, ahora le parecían lugares distantes, incapaces de devolverle la energía que había perdido. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre su estado emocional, algunos incluso insinuando que podría retirarse definitivamente. Pero lo cierto era que Enrique no sabía cómo seguir. Cada decisión le parecía inútil, cada actividad le resultaba trivial. Sentía que la vida había perdido su color, su sentido, su música. Y sin embargo, en medio de ese dolor tan profundo, comenzó a darse cuenta de algo. El amor que lo unió a su esposa no había desaparecido con su muerte. Estaba allí, en cada recuerdo, en cada rincón de la casa, en cada melodía que alguna vez compuso pensando en ella. Hubo un día especialmente difícil, en el que Enrique encontró una carta que ella te había escrito en secreto meses antes, cuando comenzó a sospechar que su enfermedad avanzaba más rápido de lo que admitía. La carta estaba escondida dentro de un libro que ella adoraba, como si hubiese querido asegurarse de que él la encontrara en el momento justo. Al abrirla, leyó con manos temblorosas: «Si estás leyendo esto, mi amor, es porque ya no estoy contigo. No quiero que sufras más de lo necesario. No quiero que te culpes por nada. No quiero que me recuerdes con tristeza, sino con la alegría de todo lo que vivimos juntos. Prométeme algo. Sigue cantando. Sigue viviendo. Sigue amando. Yo estaré contigo siempre, en cada canción, en cada amanecer». Esas palabras, simples y sí llenas de verdad, rompieron algo en su interior, pero al mismo tiempo lo reconstruyeron. Lloró como nunca antes, pero por primera vez desde su muerte, no fue un llanto de desesperación absoluta. Fue un llanto de amor, de reconocimiento, de gratitud. Era como si ella le hubiese tendido la mano desde otro lugar, guiándolo hacia la luz después de un largo periodo de oscuridad. A partir de ese momento, aunque el dolor siguió presente, algo empezó a cambiar. Enrique comenzó a comprender que el duelo no era una cárcel eterna, sino un proceso, un puente largo y difícil entre la vida que había perdido y la vida que aún le quedaba por vivir. Y aunque todavía estaba lejos de encontrar la paz, por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, podría aprender a seguir adelante. El amanecer que marcó el inicio de una nueva etapa para Enrique Guzmán no llegó envuelto en grandes revelaciones ni en discursos inspiradores. Llegó silencioso, casi tímido, colándose por la ventana con una luz tenue que iluminó la habitación donde él, por primera vez después de semanas, había logrado dormir unas horas sin despertarse sobresaltado. Aquella mañana, algo había cambiado. No era una ausencia de dolor. Esa herida aún ardía, profunda e imposible de ignorar, pero sí una ligera sensación de que la vida, a pesar de todo, seguía avanzando. Se levantó lentamente, aún con el peso del duelo sobre los hombros, pero con una claridad que no había sentido desde la muerte de su esposa. Caminó hacia la cocina y, sin pensarlo, preparó el café tal como ella lo hacía. Mientras el aroma llenaba la casa, una mezcla de tristeza y amor se apoderó de él. Por un instante casi pudo sentir su presencia, como si estuviera allí a su lado, sonriendo con esa dulzura que era capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Tomó la taza entre las manos y se sentó en la mesa, donde una foto de ambos reposaba junto a una pequeña vela. La imagen mostraba uno de los momentos más felices de su vida. Un concierto improvisado en su hogar,
donde ella lo acompañaba con palmas mientras él tocaba la guitarra. Era una noche simple, sin público, sin luces brillantes, sin aplausos. Solo ellos dos, viviendo la pureza del amor. Fue entonces cuando entendió, con una claridad devastadora, que aunque ella ya no estuviera físicamente, su presencia permanecía en cada detalle, en cada rincón, en cada recuerdo. Y comprendió algo más profundo aún. Si quería honrarla, no podía seguir hundiéndose en un pozo de tristeza infinita. Tenía que levantarse. Tenía que retomar su vida. Tenía que cantar. Durante semanas luchó consigo mismo. Parte de él quería volver al escenario, pero otra parte, la parte quebrada, herida, temía que nunca más fuera capaz de interpretar una canción sin derrumbarse. ¿Cómo cantar sobre el amor cuando su propio corazón estaba teñido de luto? ¿Cómo sostener una nota cuando la emoción amenazaba con desbordarse? ¿Cómo enfrentar los aplausos, sabiendo que la persona que siempre celebraba sus triunfos ya no estaba? Aún así, la carta que ella había dejado volvió a su mente una y otra vez. Prométeme que seguirás cantando. Aquellas palabras eran más que un deseo. Eran un llamado, una guía, una despedida amorosa pero firme. Ella sabía que la música era la esencia de su vida, la fuerza que lo había sostenido en sus peores momentos, y ahora debía volver a ser su refugio. Tomó su guitarra por primera vez en meses. Al rozar las cuerdas, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Una mezcla de nostalgia y alivio lo invadió. Tocó un acorde sencillo, luego otro. La melodía que surgía era frágil, casi temblorosa, pero también honesta. Era como si el instrumento también hubiera estado esperando este momento. A medida que avanzaba, los recuerdos se agolpaban en su mente. Los conciertos, los viajes, las noches de ensayo con ella sentada cerca, observándolo con orgullo. Comenzó a escribir una canción. No era una composición técnicamente perfecta, ni buscaba convertirse en un éxito musical. Era un mensaje para ella, una confesión íntima, un puente entre la vida y la muerte. La letra hablaba de ausencia, de amor eterno, de la lucha por seguir adelante, de la promesa que debía cumplir. Cada palabra le ardía en el pecho, pero también lo liberaba. Era como si, al escribir, deshiciera lentamente los nudos que lo habían aprisionado desde que ella partió. Cuando finalmente terminó, se dio cuenta de que estaba llorando. No un llanto desbordado, sino un llanto sereno, acompañado por una sensación de alivio. Por primera vez, el dolor no lo paralizaba, lo impulsaba. La recuperación no fue inmediata. Hubo días en los que se sentía fuerte y con ganas de avanzar, y otros en los que el peso de la tristeza volvía a aplastarlo. Pero cada vez que sentía que caía, recordaba la voz de su esposa, la calidez de su mano, la carta que ella había dejado como un faro en medio de la tormenta. Un día, su hija lo visitó. Había observado el deterioro emocional de su padre desde la muerte de su madre, pero algo en él había cambiado. Su rostro, aunque aún marcado por el dolor, mostraba una luz diferente. Cuando él le mostró la canción que había escrito, ella lo escuchó con lágrimas en los ojos. Era una pieza hermosa, profunda, sincera. Le dijo que debía compartirla con el mundo, que otras personas que estaban pasando por un duelo encontrarían consuelo en su música. La idea lo asustó al principio, pero también despertó algo dentro de él, la posibilidad de transformar el dolor en algo que trascendiera. Su esposa siempre había sido su mayor apoyo en la música, y si ella hubiera estado allí, seguramente lo habría animado a seguir adelante. Ese pensamiento le dio fuerzas. Finalmente, aceptó presentarse en un pequeño evento benéfico. No era un concierto multitudinario, ni un show televisado, solo una reunión íntima en honor a las víctimas de enfermedades crónicas. Enrique sabía que sería difícil, pero sintió que era el lugar adecuado para volver a empezar. Cuando subió al escenario, sus manos temblaron ligeramente. Observó al público, respiró hondo y cerró los ojos. Por un instante, el silencio fue absoluto. La primera nota fue suave, casi frágil,
pero cargada de emoción. Su voz, aunque quebrada por momentos, transmitía una verdad que ningún entrenamiento vocal podía ofrecer. Cada frase era una plegaria, una confesión, un homenaje. La canción hablaba de despedidas, de promesas rotas, de amor eterno, y cuando llegó al verso final, ese que había escrito pensando directamente en su esposa, su voz se quebró por completo. Pero el público no lo juzgó. Al contrario, muchos comenzaron a llorar con él. Cuando terminó, hubo un silencio profundo, y luego un aplauso lento, sincero, respetuoso. No era el tipo de aplauso que celebraba una presentación impecable, sino el que honraba a un hombre que había tenido el valor de abrir su corazón en público. Enrique sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo. Tristeza, sí, pero también gratitud, alivio y una sensación inesperada de paz. Con el paso del tiempo, Enrique fue aprendiendo a vivir con el dolor. No desapareció. El amor profundo nunca se desvanece del todo, pero dejó de ser una carga paralizante. Se convirtió en un recuerdo dulce, aunque a veces amargo, que lo acompañaba en cada paso. Continuó componiendo, continuó cantando, continuó honrándola. Cada canción nueva era un puente, una forma de mantenerla viva en su corazón. Un día, mientras caminaba por un parque que solían visitar juntos, sintió una brisa cálida rozar su rostro. Por un instante, cerró los ojos y sonrió. No sabía si era una señal, una coincidencia o simplemente una ilusión provocada por su memoria. Pero la sensación fue tan real, tan reconfortante, que no pudo evitar susurrar. Gracias, amor mío, por todo. Y en ese momento, supo que aunque el dolor formaría parte de él para siempre, también lo haría el amor. Un amor tan profundo que ni siquiera la muerte pudo destruir. Era el final de una historia, pero también el comienzo de otra. Una historia escrita con lágrimas, pero también con coraje, con gratitud, y sobre todo con un amor que trasciende el tiempo. La historia de Enrique Guzmán y su esposa no es solo la crónica de una pérdida devastadora, sino también el testimonio de un amor que se mantuvo firme incluso en los momentos más oscuros. A través del dolor, el silencio, la soledad y el lento proceso de reconstrucción emocional, Enrique aprendió que algunas despedidas no significan un final, sino el inicio de una nueva forma de amar. Su duelo lo transformó, pero también lo fortaleció. Comprendió que la vida sigue, incluso cuando el corazón se rompe, y que honrar la memoria de quienes amamos significa continuar avanzando, creando, sintiendo. Cada canción que ahora interpreta lleva consigo un pedazo de su historia, un susurro de la mujer que marcó su vida, un eco de lo que fueron y seguirán siendo eternamente. Hoy, Enrique mira al pasado con lágrimas. Sí, pero también con una profunda gratitud. Porque amar así, tan intensamente, tan honestamente, tan profundamente, es un privilegio que no todos llegan a conocer. Y aunque el dolor nunca desaparece del todo, la belleza de ese amor permanece viva, iluminando cada nuevo amanecer. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar sobre la fuerza del amor, sobre la fragilidad de la vida y sobre el valor de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenidos profundos, humanos y llenos de sensibilidad, que honran la memoria de las grandes figuras y nos acercan a las historias más impactantes del mundo del espectáculo y la vida real. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Deja un comentario para compartir tu opinión o experiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir con nosotros. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad.